Más árboles en la ciudad puede ser sinónimo de más salud mental, menos antidepresivos y menos gasto público sanitario. No es una propuesta naif o ingenua, pero hay que llevarla bien a cabo. Eso es lo que plantea un estudio del Instituto IsGlobal de Barcelona a unas semanas de las elecciones municipales, en las que volveremos a ver de nuevo resistencias a la disminución del tráfico en el centro de las ciudades. La evidencia científica, la evidencia del sentido común se acumula en unas calles de asfalto cada vez más caliente por el cambio climático y de edificios cada vez más llenos de gente. O respiramos o nos asfixiamos. El quinto párrafo, un podcast de Infolibre. Con Daniel Basteiro. Bienvenidas, bienvenidos al quinto párrafo, una conversación de Infolibre para quienes van más allá del titular. Soy Daniel Basteiro, el director de Infolibre, y si estás escuchando este podcast es gracias a las socias y a los socios que apoyan el periodismo de investigación y los artículos en profundidad. Sobre estos temas, que no se agotan en un tuit, sobre cómo se investigan también charlo más o menos cada semana con periodistas que los conocen muy a fondo. Es el caso de Edgar Sapiña, colaborador de Infolibre en Barcelona. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido al quinto párrafo. Vamos a comentar este estudio de IsGlobal y muchas cosas más, pero antes nos ponemos en situación de la mano de Samuel Martínez. El medio ambiente está en la agenda. No hace falta más que echar un vistazo a Doñana. Doñana no es cortijo de nadie, y mucho menos de la derecha y la ultraderecha andaluza. Sorprendente. Yo creo que ni una sola vez el gobierno de España nos ha llamado para negociar. Esos a los que hemos escuchado son Pedro Sánchez y Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía. Sin embargo, hay otra dimensión de lo verde, de lo natural, que no se encuentra en las zonas rurales, sino en la ciudad, donde vive más del 80% de la población española. Ahí, y son datos que publica el Instituto de Salud Global de Barcelona, también son importantes los árboles, los arbustos o los jardines. Tumbarse en el césped y en vez de ver chimeneas y aspirar humo, contemplar las hojas verdes de las copas de los árboles y oler la primavera no es una cursilería, no. Es una herramienta para prevenir enfermedades de salud mental. Así lo dice un estudio que ha publicado el antes mencionado instituto. Implementar ejes verdes en toda Barcelona, dice el estudio, podría reducir hasta un 13% el consumo de antidepresivos y las consultas a médicos especialistas. A ver, Edgar, cuéntanos, ¿en qué consiste este estudio de IsGlobal, que es, para quien no lo sepa, un instituto prestigioso de salud global con sede en Barcelona? ¿Cuáles son sus principales conclusiones? Pues el resumen podríamos decir es que implementar ejes verdes, básicamente que haya más árboles, más vegetación en una ciudad. En el caso de este estudio es Barcelona, pues implementar más ejes verdes en toda la ciudad de Barcelona lo que podría hacer es que redujéramos un 13% el consumo de antidepresivos y también las visitas a médicos especialistas. Además, también un 8% de tranquilizantes y ansiolíticos menos gracias a ese aumento del verde en la ciudad. Y también otro efecto para la economía en este caso, se produciría una reducción de 45 millones de euros anuales en lo que es el gasto precisamente en salud mental e incluso física para los ciudadanos de una ciudad, en este caso como Barcelona. ¿Pero esto por qué ocurre, Edgar? Es decir, menos antidepresivos, menos gasto sanitario. ¿Esto es porque pues, nos da tranquilidad ver árboles en las calles o es porque hay menos contaminación? ¿Por qué sucede esto? Es un cúmulo de varios factores. El hecho es que es algo tan simple como que tú puedas ver verde, te produce una sensación de bienestar emocional y a la vez hay estudios que lo que demuestran es que cuando la gente tiene un parque cerca de su casa, pues tiene más ganas de ir a correr, de ir a pasear, de jugar si tiene niños con ellos en el parque, de socializar más con los vecinos. Y de hecho hay gente que está empezando incluso a recetar para depresiones crónicas no más pastillas, sino una escapada en la montaña, por ejemplo. Claro, más suela de zapato, menos Prozac. Los investigadores cuentan que no es solo tener zonas verdes por tener zonas verdes, ¿no? Sino que estén conectadas con el día a día de los ciudadanos. Si no, se puede convertir, según leemos en tu artículo, en algo ingenuo, ¿no? ¿Qué es esto de la regla del 3, 30, 300? Sí, mira, empezando por esa regla, lo que hay un consenso, está bastante establecido, y es que todo el mundo debería poder ver como mínimo desde cualquier ventana de su casa 3 árboles.
eso dicen que ya produce una sensación de bienestar. Luego, tú deberías tener en tu barrio, en tu zona en la que vives, en este caso estamos hablando de zonas muy urbanas, Madrid, Barcelona, Sevilla, ciudades grandes, deberíamos tener un 30% de cubierta vegetal, que se llama, que es básicamente ¿Qué es cubierta vegetal? tener árboles que hagan sombra y que a la vez eso, más allá del bienestar emocional por tener más vegetación, reduzca la calor que atrapan materiales como el asfalto, el hormigón. Todo eso reduciría también una cosa que llaman los expertos isla de calor. Y es que ciudades muy grandes con mucho asfalto se convierten en auténticos hornos. Y por último, lo que dicen es que como mínimo a una distancia máxima de 300 metros de tu casa deberías tener un parque de una extensión mínima de media hectárea de extensión. Con lo cual, lo que decíamos, no vale con tener un retiro, por ejemplo, y ya está, y que el resto de los habitantes de Madrid, en este caso, no tuvieran ningún parque, sino que sale más a cuenta tener, a lo mejor, parques más pequeños, pero repartidos para que todo el mundo pues, tenga un alcance cercano a ese parque. El urbanismo, la ordenación del tráfico, las zonas verdes han sido uno de los ejes de las políticas municipales del Ayuntamiento de Barcelona, que lidera Ada Colau. ¿Cómo cae este estudio en este debate que a veces vemos que en Barcelona es muy encendido a unas semanas de las elecciones? Pues para los comuns, sin duda, a nadie se le escapa que esto será un balón de oxígeno para ellos. Será, sin duda, uno de los temas que van a destacar en campaña electoral. De hecho, el proyecto del urbanismo en general, más allá de los ejes verdes, todo el proyecto del urbanismo de los comunes es la mejor baza que ellos tienen para lucir, pero a la vez también es la arma que el resto de partidos usan. En el caso del PSC, socio de gobierno actual, incluso a pesar de que Collboni, el primer teniente de alcalde, se fuera de la alcaldía Hace muy poquito. hace muy poco, hace semanas, para preparar la carrera electoral. En este caso el PSC está gobernando, incluso ahora, y lo ve con más recelo. No confían tanto en este proyecto de transformación urbana. Ellos lo que proponen, por ejemplo, es no tener tantos árboles en la calle, porque eso, entre otras, lo que provoca es una reducción del uso del coche privado, y ellos apuestan más, por ejemplo, por tener más vegetación en lo que llamamos las islas interiores de los edificios, en las cuadrículas de bloques que hay en Barcelona, en el interior, poner mucha más vegetación allí y no tanto en el exterior. Esto también es un arma para la oposición, ¿no? Y bueno, en Barcelona la contienda electoral pues tiene un nuevo viejo conocido que es Xavier Trias, exalcalde de Barcelona, al que le ganó Colau las elecciones en su momento y que hace de eso también su caballo de batalla, ¿no? Absolutamente. De hecho, incluso salieron unas declaraciones polémicas que en este caso, en el tema de los ejes verdes y del urbanismo, Trias decía que Barcelona tiene demasiados árboles y que los árboles hacen sombra y que eso lo que provoca es que la gente tenga que encender más la luz en su casa. Eso a nivel... Curioso. Sí, es como mínimo es estrambótico este comentario, pero bueno, está claro que hay que discutir sobre si hay muchos árboles o pocos. En Barcelona, sin ninguna duda, la evidencia científica lo que dice es que hay poquísimos, como en cualquier ciudad mediana en España, que hace falta mucha más vegetación en general en las grandes urbes. Y en este caso, lo que se puede discutir es esa ordenación de la vegetación, donde se implementa esta vegetación. ¿En qué consiste el proyecto de las supermanzanas o superillas en catalán, que es otro de los asuntos polémicos que tiene que ver con el urbanismo, que tiene que ver con el disfrute de la ciudad y también de las zonas verdes? Absolutamente. O sea, es otra de las cosas que en Barcelona se habla cada día. Básicamente lo que consiste es como es... la tortilla con cebolla o sin cebolla, ¿no? A favor o en contra, ¿no? Tal cual. Para la gente que está en Barcelona, en general, pues se ve bien esa política que consiste básicamente en reducir muy drásticamente el paso de los vehículos en diversas arterias de las calles, para que la gente en medio de un cruce, por ejemplo, donde antes circulaban los coches, pues ahora tengan que hacer eses y que en medio aparezca como una plaza de la nada y con unos recursos bastante poco elevados. Es una transformación rápida y eficiente para que la gente pues tenga una placita donde antes no existía esa plaza. Para la gente que lo tiene cerca de casa, en general se ve bastante bien eso. Pero para los que se tienen que mover en coche dicen menuda faena, ¿no? Absolutamente. Y ese es el gran debate,
que el urbanismo, la transformación urbanística, los ejes verdes tienen que ir ligadas a muchas otras cosas, como por ejemplo la movilidad. Y esa es uno de los grandes retos que, por ejemplo, tienen los comunes, que tienen el PSC a la hora de explicar pues toda esta transformación urbanística, cómo va ligada para que la gente de fuera de Barcelona, sobre todo, pueda acceder a la ciudad. ¿Y cómo se lleva el estudio Days Global del que nos hablas, este proyecto de Superillas, con esa estructura tan particular de Barcelona, de algunos barrios sobre todo, del Eixample o el Ensanche, ese diseño creado pues, en el siglo XIX por Ildefons Cerdà, uno de los grandes arquitectos urbanos de Barcelona? Es decir, ¿es compatible lo que estamos hablando con las particularidades de Barcelona? Llega un punto que todo es compatible o todo se hace compatible porque estamos hablando de una transformación urbana de hace muchísimos años, que todos los partidos dicen que ellos son los que más defienden el proyecto original del Pla Cerdà, pero la realidad es que desde el minuto 1 que se implementó, ya se implementó a medias de lo que Cerdà había proyectado, porque lo que proyectaba era, en vez de 4 edificios que formaban un cuadrado con una isla interior, que decíamos antes, proponía hacer edificios paralelos que entre medias tuvieran corredores para que la gente socializara, paseara y que esas fueran las zonas pues para el ocio. Ya desde un primer momento eso no se hizo y entonces la verdad es que hablar 200 años más tarde del Pla Cerdà y de qué es lo que él proponía, la realidad es que Barcelona ha cambiado muchísimo, la movilidad ha cambiado muchísimo, las necesidades de la ciudadanía también han cambiado muchísimo, con lo cual la realidad es que tampoco no hay que hacer, en este caso con los ejes verdes o con la transformación que están haciendo los comunes, una reforma entera de Barcelona, no hay que derruir edificios para hacer plazas. El tema es sobre todo el debate de qué peso tiene cada uno de los actores que hay en Barcelona, el peatón, el transporte público, el coche privado. Entonces aquí está la clave y Cerdà no habló de nada de eso porque en ese momento esta conjunción que había no existía en aquel entonces. Muy bien, pues Edgar Sapiña, muchas gracias por acercarnos estos debates que protagonizarán seguro la campaña y que nos interesan para hacer nuestras ciudades un poco más habitables. Gracias, hasta pronto. Muchísimas gracias a ti. Y a las y los que nos estáis escuchando, gracias por acompañarnos en el quinto párrafo, por atreveros a ir más allá del titular. Si sois socias o socios, sabed que esto es gracias a vuestro apoyo. Y si no lo sois, os esperamos. Solo con vuestro compromiso podremos seguir trabajando en historias como esta. Hasta pronto. El quinto párrafo, un podcast de Infolibre, con la participación de Samuel Martínez, producción Juan Rodríguez, edición y montaje José Manuel Lastra.